Escuchas a Héctor Rosales en radio. Segunda emisión en este 27 de febrero del año 2024. Comentarles que el día de hoy las principales portadas de los periódicos de México pues dejaron mucho que desear. Estuvieron plagadas de mucha pereza, muy poca información importante por ese mismo hecho quiero decir, he desechado algunas. Ya de plano no estoy dispuesto a perder mi tiempo que se puede aprovechar mejor con información prioritaria. Bueno, pues comenzamos entonces con este bloque con el cual vamos a cerrar este día. No le ayuda en nada, nadita al narcopresidente AMLO que sea un productor de cocaína quien lo defiende, Evo Morales. Tampoco le ayuda que el narcodictador Nicolás Maduro, sucesor de Hugo Chávez, pues se haya tomado la libertad de defender al narcopresidente López Obrador. Dijo que el New York Times hace campaña contra un hombre honesto, honorable y valiente. ¿Quién lo dice? Un narcotraficante, un dictador corrupto, un asesino represor que tiene presos políticos, que torturan incluso con violaciones tumultuarias, sean hombres o mujeres, a sus víctimas, en un centro para control y detención en la mayor prisión de América Latina. No son las prisiones de Nayib Bukele, las mayores prisiones de este continente, ni tampoco en Estados Unidos. Son los centros de represión de Nicolás Maduro en Venezuela. Pues esos son los amigos del presidente, esos son los amigos de López Obrador. Y como dicen por ahí, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Vamos con nuestra siguiente nota. Portada del Sol de México destaca que en Morelos, gobernado por Morena, se incrementó más de un 30% los asesinatos dolosos en este año 2024, en lo que va de este año 2024. El Sol de México también presenta en su portada que la mayor empresa de comercio por Internet, Amazon, invertirá $5,000 millones en Querétaro, gobernado por el Partido Acción Nacional. Esta clase de inversiones no se hacen en los estados gobernados por el narco, ni por el partido Morena, que es socio de ellos. Amazon invertirá $5,000 millones o lo que es lo mismo $5 billones en el estado de Querétaro, y con esto se generan empleos, se genera desarrollo económico que impide que la gente caiga en la desgracia de la pobreza, que como lo ha dicho una y otra vez López Obrador, solo la gente cuando está terriblemente afectada en su economía dependen de sus programas y votan por él. La gente que logra volverse clase media y que es exitosa no votan por un narcopresidente. Vivan con eso. El periódico Milenio hoy destacó su portada no porque sea una buena portada, sino todo lo contrario. Las mentiras del periódico arrecian. El día de ayer continuó diciendo que yo soy un bot, que yo no existo y que en México todos aman a López Obrador. Más o menos como las cosas burdas que presenta el Heraldo de México, que ese ni siquiera lo nombro aquí. Mentiras del periódico Milenio al servicio de López Obrador. Acusa que es Donald Trump el que asusta el 19% de la inversión extranjera, cuando el factor determinante pues es el narcogobierno de AMLO. Es el mal gobierno de AMLO y que no respeta las leyes. Eso de que no me vengan con que la ley es la ley y yo estoy por encima de la ley, pues son dos declaraciones que asustan obviamente a la inversión. Pero para el periódico corrupto Milenio, que despidió a Susana Uresti para darle gusto al narcodictador, pues él dice que no, que el problema es Donald Trump, que fácil sacársela con Donald Trump para no aceptar que el narcopresidente asusta
la inversión extranjera. Diario de Yucatán presenta una portada magnífica de una nota que probablemente muchos estén olvidando. O quizás la están guardando para presentarla mañana. También ocurre mucho en los medios de comunicación. Estados Unidos de Norteamérica le reclama ya directamente a López Obrador sus amenazas contra la prensa. Se trata del vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller. Pide a México, pide a López Obrador que no haga cosas que puedan vulnerar la seguridad de los periodistas. Es la segunda llamada de atención, después de las declaraciones de la vocera de Joe Biden, Karine Jean-Pierre. Parece ser que sí planean hacer algo con los muchos abusos del narcopresidente. Y esto de los abusos del narcopresidente lo podrían atender tanto sean los del Partido Republicano como los del Partido Demócrata. No están contentos con el mal trabajo del narcopresidente AMLO, que ya va a dejar de ser presidente y solo va a ser el narco AMLO, que puede, por supuesto, caer en prisión, como le ha ocurrido a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, como le ha ocurrido al narcopresidente de Perú, Pedro Castillo. El Universal presenta en su portada, no como lo principal, pero presenta en su portada que los menores de edad, los niños, son el grupo más vulnerable ante los grupos criminales de la droga. La falta de protección hace que sean reclutados por el narcotráfico, indicó la activista Catalina Castillo, de la Red por la Infancia en Ciudad Juárez. El periódico El Universal también destaca una noticia que fue olvidada por muchos. Un soldado estadounidense de nombre Aaron Bushnell, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, se prendió fuego a sí mismo durante el domingo para protestar por los ataques del Estado de Israel contra la Franja de Gaza. Evidentemente está ocurriendo una matazón, crímenes contra la humanidad por parte del Estado de Israel en Gaza. Sin embargo, pues este joven soldado de unos 20 y tantos años me lleva a pensar cuál será su compromiso, su queja o su interés, tanto como para prenderse fuego a sí mismo para protestar. No es la primera vez que vemos esta clase de actos martirizantes o automartirizantes. En el caso de Estados Unidos de Norteamérica, hay que recordar que también hubo un hombre, un activista católico que se prendió fuego frente a las oficinas de Robert McNamara, si no mal recuerdo. Entonces creo que era el secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, afuera de sus oficinas. Y bueno, un sacerdote católico que, protestando contra los crímenes de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, fingió o simuló un arresto ciudadano contra el satanista Henry Kissinger, que estaba al mismo grado que el difunto Jacob de Rothschild, al mismo grado que David Rockefeller, o que hoy George Soros o Bill Gates o cualquiera de esos que se meten mucho en las políticas militares. Bueno, y se emprendió una serie de juicios para tratar de ingresar a prisión al reconocido sacerdote católico, que simplemente iba a figurar un arresto ciudadano, una forma de activismo contra el terrorista Henry Kissinger, y pues querían encerrarlo a prisión. Se gastó mucho dinero para tratar de manipular las leyes, pero parece ser que en ese entonces el sistema judicial funcionó, pues al sacerdote no le hicieron absolutamente nada, afortunadamente, siendo que Kissinger pues era muy peligroso. Muchas veces hemos visto esta forma de activismo radical de personas que se autoinmolan, es la expresión correcta, y bueno, pues ahora lo hizo este señor Aaron Bushnell, que seguramente tendrá lesiones muy graves, y no creo que pues su acción le importe mucho al gobierno como para intervenir en la crisis humanitaria que ha generado Israel
a partir de los ataques terroristas, sí muy lamentables, del grupo extremista Hamás, que mató más de 1.200 civiles israelíes. Militares mexicanos utilizan un centro de monitoreo del ciberespacio para espiar, vigilar redes sociales de todos nosotros cuando criticamos los delitos cometidos por el ejército, por la Sedena y por el gobierno de López Obrador. Además, tanto que se hablaba de los bots por parte del dictador, pues el ejército mexicano tiene su propia división de un ejército de bots. ¿Quién nos revela esto? La Red 3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales. Ejército de bots, : Las operaciones militares para monitorear las críticas en redes sociales y manipular la conversación digital. ¿Quién la bajó? ¿Cuándo se localizó? ¿Qué acciones en contra de la página podemos realizar? Son las cosas que se preguntan los narcomilitares, así les digo yo, al servicio de López Obrador, al servicio de Luis Crescencio Sandoval. Al personal del Centro de Operaciones de Ciberespacio, el COC, es una unidad dependiente de la Subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de Defensa Nacional. Dicho sea de paso, entonces ya no existe el CISEN, que era un organismo público, lo desapareció López Obrador, y ahora existe dentro del ejército el mayor centro de espionaje contra civiles inocentes. Nos están espiando sin que nosotros tengamos ninguna acusación formal de un delito, nos están espiando, vigilando y acosando sin que exista ninguna orden judicial para poder intervenir nuestras comunicaciones o para estar vigilando con propósitos aviesos, con propósitos perversos, hacernos daño. Hacernos daño porque buscan sabotear nuestras redes, buscan que nos censuren, buscan que nos cierren los perfiles, buscan insultarnos, amenazarnos o intimidarnos. El objetivo del Centro de Operaciones del Ciberespacio es realizar operaciones militares en el ciberespacio. Entre sus tareas se encuentran actividades defensivas orientadas a proteger la infraestructura militar, pero también otras acciones de ciberinteligencia, espionaje, e incluso operaciones de defensa reactiva, como denominan las operaciones ofensivas. Las dudas de Luis Crescencio Sandoval se encuentran consignadas en una tarjeta informativa elaborada por el COC en marzo de 2020, filtrada por el colectivo Guacamaya. Pero lo que le inquieta tanto al general no es un ataque informático que ponga en peligro la seguridad nacional, tampoco es una respuesta a alguna ciberamenaza de algún actor hostil o una respuesta a una ofensiva militar. El general quiere saber quién está detrás de una cuenta de Twitter que criticó al narcodictador. ¿Qué es el Centro de Operaciones del Ciberespacio? Desde 2016, la Secretaría de la Defensa Nacional ha invertido cientos de millones de pesos en el Centro de Operaciones de Ciberespacio. Una unidad cuenta aproximadamente con 178 efectivos militares asignados, organizada con 6 secciones: 1 de monitoreo, 2 respuesta a incidentes, 3 seguridad de la información, 4 operaciones, 5 doctrina desarrollo y 6 administrativa. El COC se encuentra ubicado en el Campo Militar 1A, en un edificio gris de concreto en forma semicircular. Su sala de operaciones es contigua al Centro Militar de Inteligencia, una agencia militar secreta que ha operado ilegalmente con malware Pegasus, un virus, israelí, durante los gobiernos de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y ahora con López Obrador. Bajo el vago concepto de operaciones militares en el ciberespacio, lleva a cabo actividades de monitoreo de personas usuarias de redes sociales que hacen publicaciones críticas a las Fuerzas Armadas o al gobierno federal. No solo las vigilan en plataformas digitales, también crean perfiles falsos para obtener más información sobre sus amistades, sus familiares y sus redes de contactos. Además, emplean un software especializado para operar granjas de usuarios simulados, es decir, granjas de bots, para ejercer influencia suave sobre la opinión pública. Por ejemplo,
En marzo de 2020, el Centro de Operaciones de Ciberespacio elaboró una tarjeta informativa para informar que el general secretario Luis Crescencio Sandoval sobre las cuentas de Twitter @soy-militar, @soy-militarmx y yo soy yo y yo, este usuario, presuntamente un integrante de las Fuerzas Armadas, solía difundir publicaciones favorables al ejército. Sin embargo, en ocasiones se mostraba crítico a las acciones del gobierno, como la liberación del narcotraficante Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, amigo del presidente López Obrador, y a quien, pues, López Obrador visitó en Badiraguato a su madre, Consuelo Loera. En la tarjeta informativa, el COC reporta que la cuenta había sido desactivada el 2 de marzo presuntamente por el propio usuario, después de percatarse de varios intentos de restablecimiento de contraseña no autorizados, además de admitir que la cuenta estaba siendo monitoreada por el COC desde noviembre del año 2019. Cuando el general secretario preguntó qué acciones en contra de la página podemos realizar, el personal del COC contestó que debido a que los servidores de Twitter son empresas privadas de Estados Unidos y otros países, resulta difícil que bajen cuentas debido a que las empresas, en cumplimiento de sus leyes, buscan respetar el ejercicio de la libertad de expresión. Sin embargo, el Centro de Operaciones del Ciberespacio le propuso al general secretario, además de continuar con el monitoreo de la cuenta, utilizar usuarios simulados para ubicar al administrador de la cuenta Yo Soy Yo, con el fin de ganar la confianza y obtener mayor información. No se confíen entonces de los que se dicen amigos en redes sociales porque es una trampa. El plan también incluía emplear estos usuarios simulados para comentar favorablemente las publicaciones que realizara sobre las Fuerzas Armadas de México y el Ejecutivo Federal, comentarios en contra de las publicaciones que realice sobre las Fuerzas Armadas. Dígase entonces, estos son los perfiles falsos que, por ejemplo, cuando hemos visto que el ejército mata civiles, entran en defensa de los asesinatos extrajudiciales que comete el ejército. El general Luis Crescencio Sandoval, plenamente relacionado con Salvador Cienfuegos, incluso envió una carta dirigida al comandante supremo de las Fuerzas Armadas, López Obrador, para informarle sobre el estatus de la cuenta Soy-Militar. Es increíble todo lo que gastan en redes sociales. O sea, ¿realmente le preocupa hoy más a un jefe de Estado lo que publica una cuenta que dice Soy-Militar? ¿Es tan importante lo que decimos en las redes sociales como para que el presidente gaste en un centro de espionaje dirigido contra nosotros? No estoy preguntándolo, es un hecho, lo estoy afirmando. Ese no es el único caso de monitoreo de redes sociales por parte de este centro. Otra tarjeta informativa elaborada en octubre de 2021 se informaba que el director de esta organización estaba viendo a un usuario de Facebook que realizaba señalamientos contra el personal del 65 Batallón de Infantería. En el documento se solicita que se le dé seguimiento al usuario mencionado a fin de identificar y detectar oportunamente nuestras publicaciones, así como su impacto. Más recientemente, en mayo de 2022, un correo electrónico da cuenta de la elaboración rutinaria de fichas de usuario de redes sociales que difunden información crítica sobre el gobierno, como el caso de la cuenta Río-Hermoso. Yo conozco esa cuenta, yo sigo esa cuenta, que tiene más de 100,000 seguidores y hace publicaciones en contra del gobierno actual y a favor de partidos políticos de oposición. Así lo ubicaron ellos. Vigilar y manipular detrás del ejército de bots. Para realizar sus acciones de monitoreo, el Centro de Operaciones del Ciberespacio utiliza un software llamado Highwire. Hiwire. Highwire, desarrollado por otra empresa israelí llamada Webint Pro. Y después nos dicen que el Estado de Israel es una democracia, con todas estas herramientas de represión y espionaje. La Secretaría de la Defensa Nacional adquirió este sistema a través del contrato de N-10 SAIT-186-P-2020, número CA 4500035850 del 31 de julio de 2020, con el objeto de la adquisición de una plataforma de análisis de información de ciberataques. El proveedor es una empresa llamada
Citum, Sociedad Anónima de Capital Variable, empresa de ciberseguridad controlada por Grupo Carso. Grupo Carso. Ojo, Grupo Carso. Del más corrupto de los empresarios, al cual López Obrador le ha entregado más de 76 billones de pesos en contratos del gobierno. El proveedor es Citum, Sociedad Anónima de Capital Variable, y con múltiples contratos con otras dependencias de la Administración Pública Federal para, además, seguridad informática. Al igual que otras adquisiciones sobre capacidades de vigilancia del Ejército, no se ha encontrado registro de esta contratación en la base de datos abiertos de la Secretaría de la Defensa Nacional ni en las bases de datos abiertos de Compranet. De acuerdo con los documentos de ventas de Highwire, tiene poderosas capacidades de monitoreo de redes sociales, incluyendo la capacidad de identificar activistas e influenciadores clave, monitorear redes opositoras en tiempo real. Además, Highwire permite vigilar en tiempo real a los usuarios específicos en distintas redes sociales, mapear automáticamente los vínculos entre usuario y analizar el contenido de sus publicaciones. Otra de las funciones de Highwire es la creación y utilización de usuarios simulados o bots para manipular la conversación pública en línea. Según la documentación del fabricante, este software permite no solo a un operador manejar múltiples avatares para ejercer influencia suave sobre la política. Suave son siempre diseminadores de odio. Estas actividades de manipulación son desplegadas desde el Estado Mayor Conjunto de Defensa Nacional. Desde el Estado Mayor Conjunto de Defensa Nacional, incluyendo el Centro de Operaciones del Ciberespacio. De acuerdo con el Manual de la Organización y Funcionamiento MOF, se establece un grupo de operaciones de influencia y sensibilización, que tiene como parte de sus objetivos 1. Analizar la ideología de los grupos desafectos al régimen del ejército, a fin de realizar campañas que logren desvirtuarlas. 2. Desvirtuar las frases que han originado daño a la imagen institucional del ejército mexicano. Mira, está difícil quitarse el estigma de tener un narcosecretario, ¿no? Varios narcosecretarios. 3. Desvirtuar la propaganda de búsqueda y vulnerar la imagen, identidad, cohesión y existencia y permanencia del ejército mexicano, aun y cuando han destruido la bandera de México, como ese helicóptero que pasó. Eso fue un accidente, pero vaya que es un símbolo de lo que están haciendo. Un ejemplo de estas operaciones de influencia está reflejada en un documento elaborado por el COC en febrero del año 2021, donde identifican las publicaciones con más interacciones relacionadas con la exoneración del general Salvador Cienfuegos Cepeda por parte de la Fiscalía General de la República, o sea, Gertz Manero, y medir la cantidad de comentarios positivos o negativos respecto a los reportes que fueron elaborados acerca de otros temas como la creación de la Guardia Nacional, que es una organización militarista. Y cuando digo militarista es permiso para corrupción y permiso para asesinar civiles. El monitoreo y registro de estas publicaciones parece una actividad habitual. Otros documentos muestran órdenes para elaborar fichas de medios de comunicación y líderes de opinión, donde se identifica si realizan señalamientos positivos o negativos acerca de las Fuerzas Armadas. Es el ejército, entonces, el enemigo. Asimismo, un documento elaborado por la S-2 de inteligencia de la EMCDN revela que durante el año 2020 el grupo de operaciones de influencia operó al menos 6 cuentas no oficiales de la Sedena, desde las cuales difundió 5.259 publicaciones de persuasión, infografías, videos y publicaciones para influenciar la opinión pública en conversaciones relacionadas a la militarización, la exoneración del general Cienfuegos, las violaciones a derechos humanos cometidas por los integrantes del ejército en Nuevo Laredo, Tamaulipas, entre otros casos que suscitaron críticas a las Fuerzas Armadas. Ley de ciberseguridad, militarizar el Internet. Ojo, esto es lo que quiere López Obrador, por eso quiere destruir el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, quiere tener el control del Internet, censurarlo. Las actividades del Centro de Operaciones del Ciberespacio no se encuentran contempladas dentro del marco legal. Por ello, una de las prioridades de la Secretaría de la Defensa Nacional ha sido impulsar la creación de un marco jurídico que dé sustento legal a su actuación. Entonces ahora es ilegal. En este momento es ilegal. Gracias a múltiples correos electrónicos filtrados por el colectivo Guacamaya,
es posible atestiguar los esfuerzos que ha emprendido la Sedena para convencer a diputados y senadores que aprueben estas operaciones militares en el ciberespacio, en el Congreso de la Unión, que incluyan la posibilidad de realizar ataques informáticos y monitorear masivamente las redes sociales. En estos días, en febrero de 2024, el Congreso pretende discutir y aprobar la iniciativa de Ley Federal de Ciberseguridad presentada por el diputado del Partido Verde, el partido corrupto y traidor al servicio de Morena, Javier López Casarín. Javier López Casarín el 25 de abril 2023. A través de esta ley buscaba otorgar a las Fuerzas Armadas la cobertura legal para que sigan llevando a cabo estas acciones, incluyendo operaciones defensivas, es decir, ataques, el monitoreo de las redes sociales, las operaciones de influencia y acciones de ciberinteligencia, dentro de las cuales el ejército, incluyendo las operaciones de un sistema de espionaje como utilizar el virus Pegasus. Esta nueva evidencia sobre que entidades de las Fuerzas Armadas por operaciones militares en el ciberespacio se suma a otros documentos previamente publicados que se han revelado, por ejemplo, porque el ejército ha vigilado, ha espiado a colectivos feministas y espió ilegalmente con Pegasus a múltiples periodistas y personas defensoras de los derechos humanos como Raimundo Ramos y el Centro Miguel Agustín Prot, a quien incluso ha clasificado como grupos de presión. El ejército quiere acabar con los activistas de derechos humanos. López Obrador odia a los activistas de derechos humanos y la CNDH, con Rosario Piedra Ibarra, ayuda a ambos a descalificar a los activistas de derechos humanos. No hay que olvidar tampoco que Sedena se ha negado a rendir cuentas sobre sus acciones de vigilancia, ha obstaculizado las investigaciones de la Fiscalía General de la República y ha desacatado, no ha aceptado, no ha cumplido sentencias o resoluciones definitivas de la INAI para revelar información. La Sedena considera periodistas, personas defensoras de derechos humanos y colectivos feministas e incluso personas usuarias comunes, civiles como nosotros, de redes sociales como ciberamenazas. Es la última muestra de que el ejército está fuera de control. ¿Cómo no va a estar fuera de control si le dio incluso más dinero que a Carlos Slim? La posible aprobación de la Ley Federal de Ciberseguridad de Morena representa la mayor amenaza para todos nosotros, representa la consolidación de una infraestructura autoritaria, el avance de la militarización y una grave amenaza para los derechos humanos y la democracia de nuestro país. Este artículo lo pueden leer en R3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales. Quienes han denunciado esto: ejército de bots, las operaciones militares para el monitoreo de las críticas en redes sociales y manipular la conversación digital. Todo esto obviamente se está haciendo de manera ilegal, pero con la autorización de López Obrador. Bueno, pues comentarles que ocurrió otro hecho de violencia. Asesinaron a Gerardo Ruiz Arriaga, exalcalde de Guanímaro. Fue interceptado por un grupo de sujetos armados cuando se dirigía a su granja conocida como La Joya, esto en el estado de Guanajuato. Narcopresidente AMLO 10 se mantiene como tendencia por 28 días desde que se reveló que las campañas presidenciales de López Obrador reciben dinero de los grupos criminales de la droga. Carlos Loret de Mola asistió a un careo con Pío López Obrador, hermano del presidente de México. ¿Saben quién es? Pío exige 200 millones de pesos porque Carlos Loret lo exhibió recibiendo dinero de fuentes ilícitas para la campaña de López Obrador. Carlos Loret ha denunciado que no lo van a doblar pese a las amenazas judiciales. El youtuber argentino Dross se viraliza en redes sociales por celebrar el cierre del INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo de Argentina, creado por los gobiernos corruptos de Cristina Kirchner.
Aseguró que solo sirvió para prohibir el anime de televisión Dragon Ball, pues el INADI consideró que Dragon Ball en la televisión era inaceptable porque decía que el personaje de ese anime cometía violencia de género o ataques machistas o algo por el estilo. Asimismo, el día de hoy, el presidente de Argentina, Javier Milei, ordenó que queda completamente ilegalizado, sobre todo en espacios oficiales, en centros educativos, el mal llamado lenguaje inclusivo, la neolengua, que pretende pues destruir las orientaciones de género, los señalativos o los pronombres de género y una serie de absurdos como decir magistrade, les niñes, como habla como retrasada mental Irene Montero, que es una apologista del abuso infantil y que está ligada a la comunicadora rusa Ina Afinogenova, por ponerles un ejemplo. Bueno amigos, pues esto es todo por el momento. Gracias por su atención. Dios los bendiga a todos hoy, mañana y siempre. Y continuamos con más programas, así las emisiones regulares de HRZ Radio. Gracias por su atención. Y bueno, saben que estamos abiertos a los comentarios. Espero que no sean bots de la Marina ni del Ejército Nacional, porque si es así, tarde o temprano me daré cuenta. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.